Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos hablando acerca del libro de Éxodo y estamos descubriendo cosas maravillosas en la simbología bíblica. Esta semana nos hemos centrado más en los asuntos de los símbolos bíblicos presentados en los libros de Moisés. Muchas veces se ha hablado acerca de esta simbología. Jesucristo mismo la presentó para mostrar que a través de los símbolos se podía comprender muy bien la misión del Salvador en esta tierra. Muchos piensan que Jesucristo vino y cada una de las cosas que cada día hacía le salían de casualidad. No, todo cuanto estaba escrito de él en forma de símbolos y figuras, él tenía que cumplirlo. ¿Para qué? Para ser un ejemplo de cómo se tiene que seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. El pueblo de Dios adventista del séptimo día de hoy debe seguir el mismo camino que siguió Jesucristo, que siguió Moisés, que siguieron los apóstoles. Es decir, seguir todo lo que dicen las Escrituras para que armonice con lo que está escrito acerca del pueblo de Dios para estos últimos días. Al pueblo de Dios se le reconoce no porque dice que cree en Cristo y que es cristiano, no, eso no lo hace pueblo de Dios, sino por seguir las instrucciones que están escritas acerca de él dentro de las Escrituras. De ahí que entonces cualquiera que lea las Escrituras verá que el pueblo del Señor armoniza con todo lo que está escrito. Ahí está el punto básico de la creencia de la palabra de Dios. Para poder entender el tema de esta semana, que titula El pan y el agua de vida, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos, Padre Santo, que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el versículo de memoria nos dice para esta semana, Éxodo 16, 28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor Dios les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Tras salir de Egipto, Israel emprendió un viaje desconocido. Recordemos que en la lección pasada hemos visto la salida del pueblo de Israel de Egipto, libertado por la mano divina. Ahora, cuando salió de Egipto, obviamente estaba yendo hacia un lugar que era nuevo para el pueblo. Muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, no entendían ni conocían el camino por el cual iban a ir, porque nunca los habían dejado salir puesto que estaban esclavos. Así que entonces ese viaje hacia la tierra prometida iba a ser nuevo, desconocido para ellos, así como para nosotros. Cuando nos convertimos al cristianismo y se nos dice que vamos a ir a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, la Canaán celestial, porque la salida de Egipto es una ilustración de lo que sucede con todos los que salen del mundo, que es el Egipto moderno, la Grande Babilonia, para poder ir camino hacia la tierra prometida Canaán. O sea, nos queda una travesía y todo el camino va a ser nuevo para nosotros, porque todo lo que va a pasar en el camino del cristianismo es algo que normalmente no te ha pasado en tu vida. Fíjate, cuando Moisés estuvo viviendo en Madián antes de conducir al pueblo de Israel, era mucho más feliz y placentera su vida. Pero desde el momento en que tuvo que conducir al pueblo hacia Canaán, su vida se convirtió prácticamente en un golpe de desastre, porque tenía que conducir a casi 1.800.000 de personas y tenía que hacerlo teniendo paciencia con ellos. Menos mal, Dios le enseñó la paciencia en esos 40 años en Madián. Pero fíjate, ahora, para nosotros cuando salimos del mundo, también nos vamos a encontrar con cosas que podrían desanimarlo a cualquiera. A eso se le llama la cruz. Sin embargo, cuando nosotros nos guiamos por la palabra de Dios como Dios guió a su pueblo Israel,
todo cuanto veamos en este mundo que va a ocurrir como resultado de haberse entregado a Cristo, vamos a ver que solamente era una reacción natural que debe ocurrir cuando alguien esté en lo correcto y los que están en lo incorrecto lo acusan de ser un fanático, un extremista, un lunático, etc. ¿Correcto? Es porque ellos en el mundo tienen otra manera de pensar. Y eso es lo que hace que para el cristiano su camino parezca ser amargo y dificultoso. Pero no es así. Lo que pasa es que pronto aprende a que por esta senda se tiene que caminar solo. Y la única compañía que tienes es la palabra de Dios, Cristo. No hay nada más. Eso es lo maravilloso. Y pronto te empiezas a dar cuenta de que la vida con Cristo es más placentera, porque hay respuestas para todo y descubres pronto que Jesucristo es sabiduría de Dios. Y ahora recién entiendes el sentido de la vida. Que si hubieras nacido en la casa de Adán y Eva antes de que pecaran, todo lo entenderías. Pero hay que ser realistas y hemos venido a nacer de una descendencia ya pecaminosa. Muy bien. El pueblo se enfrentaba a un exigente y largo camino y necesitaba aprender una multitud de lecciones. Debía aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y especialmente obediencia, clave. Este era un asunto que no hay que olvidar. Patriarcas y Profetas, página 348, la mensajera del Señor nos dice lo siguiente: Moisés era un líder visible y el pueblo tenía que seguirlo y aceptar su liderazgo si quería triunfar. Perdón, esta parte todavía no es la de Patriarcas y Profetas, esto es lo que dice la lección. Pero no olvidemos que Moisés mismo seguía la nube y él tenía que ir por donde ella lo guiara. Él debía ser el primero obediente. Él como líder no era el que decía qué hacer, sino que esperaba las instrucciones del Señor que iba en la nube. A los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía, aunque sabían que como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. Esa parte sí es la de Patriarcas y Profetas. Ahora, ¿cuál es el punto acá, en eso que acabo de leer? Moisés, aunque era el líder visible en medio del pueblo de Israel, no era el guía real. Era Dios quien guiaba desde la nube. Así que la obediencia que tenían que aprender los israelitas era a Dios. Moisés solo era el instrumento, el canal. Hay peligro en pensar que a Moisés se le tenía que obedecer porque él era el líder y el pueblo tenía que aprender a someterse al líder. No. Eso es falso, eso no enseñan las Escrituras. No hay ninguna parte que diga eso. Ellos tenían que aprender, y eso lo vamos a ver ahora en el desarrollo de la lección, ellos tenían que aprender a obedecer lo que Moisés les decía de Dios, de la ley de Dios. Moisés por eso solo era el instrumento visible, nada más. Pero quien daba las leyes era Dios. Así que tengamos cuidado, repito, de querer hacer pensar que el líder debe ser obedecido sin previamente declarar que el líder solo va a hacer que se cumplan las leyes de Dios. Así que eso que quede en claro. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque aún la lección da a entender que se tiene que someter la gente al líder como persona. No, nos sometemos a lo que enseña el líder de la palabra de Dios. Someteos a vuestros pastores significa no al individuo, sino al pastoreo que hacen. Y ese pastoreo tiene que estar basado en las leyes de Dios, porque así cualquier líder se levantaría y querría imponer deberes en la gente que Dios ni siquiera ha pedido. Así que tengamos cuidado en eso. Por eso Elena de White está siendo clara. Ella misma está diciendo que Moisés mismo tenía que hacer lo que se le mandaba desde la nube. A los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía, aunque sabían que como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. ¿Te diste cuenta? Él mismo tenía que seguir lo que Dios le decía.
Y de acuerdo con eso, le decía al pueblo lo que tenía que hacer. ¿Está claro? Ya está. Muy bien. Esto nos enseña a que los líderes en la iglesia no van a venir a decirte nada más allá de lo que está escrito en la palabra. Y ahora quiero mencionar este punto de cómo el líder trabaja en la iglesia, ¿correcto? El líder visible. Los dirigentes, los pastores de iglesia, han estudiado primeramente las Santas Escrituras para ser santificados por ella. Y una vez que ellos han sido santificados, ahora vienen y le enseñan al pueblo cómo se hace para llegar a alcanzar esa santificación que es indispensable para ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, dice el texto bíblico, ¿correcto? Muy bien. Ahora, los dirigentes aprenden la santidad cuando ellos se dan cuenta de que tienen que depender de las Escrituras. Una persona que ha empezado a estudiar la Biblia empieza a ser santificada por ella. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y a medida que estas personas siguen estudiando la palabra del Señor, y por más de que lleguen de etapa a etapa, tienen que volver a repetir y seguir siendo santificados, ellos están en el proceso. Ahora, dentro de ese proceso hay una verdad que tiene que ver con el momento actual. Y las personas que están de acuerdo con esa verdad y avanzan con las enseñanzas de esa verdad, están en la santificación. No es que sean personas que ya no cometen errores, no, sino están en el camino de la santificación. Es decir, son alumnos de Cristo y están enseñando lo que están aprendiendo. Eso es lo que se tiene que entender, porque los fanáticos piensan que cuando se habla de santificación dicen, pero ¿quién es santo? ¿Quién ya no peca? ¿Tú ya no pecas? ¿Ya no tienes tentaciones? ¿Te das cuenta? Preguntan cosas indebidas, cosas que no están razonando. Eso pasa por no haber estudiado la Biblia. La santificación, según enseña la palabra de Dios, es andar de acuerdo con los principios que vas aprendiendo. Y hay mucho todavía para aprender. Y cuando vas aprendiendo esos principios, vas en tu lucha constante por vencer el pecado, y eso es lo que le enseñas a la gente. Es por eso que cuando a Pablo en una ocasión le preguntaron, Pablo, ¿tú ya eres perfecto? ¿Tú ya eres santo? ¿Qué respondió? No que yo ya sea perfecto ni que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo al blanco para el cual he sido llamado. Es decir, el mismo apóstol Pablo estaba en el proceso, pero eso no le quitaba el hecho de que enseñara lo que ya había aprendido, y a ese acto se le llamaba estar en santidad. ¿Entiendes? Muy bien. Así también, en el caso de Moisés y de cualquier otro líder, han de ser santificados por la verdad primero. Podemos tener mentes santas ahora mismo, a medida que vamos estudiando la palabra, porque con la mente sirvo a la ley de Dios, pero carne todavía no, porque estamos en la lucha. Y eso es lo que le enseñamos a la gente, que a luchar, a no parar la lucha, porque somos una iglesia militante. Muy bien. Y por eso mientras vamos en ese proceso no nos cansamos. ¿Por qué? Porque seguimos aprendiendo para seguir venciendo. Así es como viene la victoria. No hay otra forma de ser victorioso. Si tú piensas encontrarte a un líder que sea infalible, inmaculado, no te lo vas a encontrar. Pero si quieres buscar un líder que busca eso, eso sí hay. Son los fieles a Dios. Esos son los que buscan hacer la voluntad de Dios y están en las manos de Dios para ser conductores del pueblo. Muy bien, qué bonito entender eso, ¿no? Hoy la nube es símbolo de la palabra de Dios, porque desde ahí se comunicaba Dios con Moisés. Y ella es la que guía al pueblo. Hoy, la Biblia, la palabra del Señor. Reconocemos a un verdadero líder no por el permiso de una organización religiosa, porque Jesús no tenía permiso por parte de sus dirigentes para predicar,
sino que al contrario, estos lo odiaban y por envidia que no tenían el Espíritu de Dios porque predicaban mentiras, ellos le hacían creer a la gente que Jesús era un impostor, engañador y falso profeta. Demonio tiene, decían de él, y hablaban contra él mentiras, desprestigiándolo porque eran terroristas religiosos. Así apartaban a la gente de Jesús, prejuiciándolos. Este era un punto clave, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Jesús, cuando iba predicando y enseñando a la gente, los iba conduciendo hacia la palabra de Dios, hacia la ley de Dios. Les decía que se dejen todos conducir por la nube. Acuérdate que la nube salía de día y de noche. En el día hacía sombra y en la noche daba luz y calor. Así como la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, esa antorcha que nos acompaña a cada uno de nosotros dándonos luz es la palabra de Dios. Jesús invitaba a la gente a seguir esa palabra. Y como al decir esas palabras Jesús, la gente entendía lo que decía Jesús, comenzaban a ir a estudiar. Y eso no les convenía a los dirigentes religiosos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la gente leyera la Biblia, les iba a encontrar pues todas sus fechorías y majaderías que ellos tenían. Entonces eso no les convenía. Y les daba cólera que el pueblo despertara a la realidad, porque despertar el espíritu solamente se logra con la Biblia. Acá no hay un despertar como creen los espiritistas, que está pasando por ahí un meteoro que los va a despertar, que ha caído un meteoro y que la explosión de eso los va a despertar. Bueno, los despierta cuando están dormidos, de verdad. Pero no te despierta lo espiritual. Ellos creen que el despertar es mágico, ¿no? Que de por sí de la noche a la mañana, con un poco de cambio en las ondas Schumann y en las ondas Zeta Schumann, van a cambiar y ellos se van a hacer buenitos, ¿no? No, eso no va a pasar, ¿no? Eso solamente se llama satanismo. Nosotros y la Biblia y Dios siempre declaramos que el despertar solamente se produce cuando tú entiendes la palabra de Dios. No hay otra forma. El apóstol Pablo repite eso a cada momento, ¿no? Es necesario que seamos sobrios, que no durmamos como los demás, ¿no? Sino que nos revistamos, dice, del conocimiento de la gracia de Cristo, de su palabra. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Como la gente estaba despertando frente a lo que Jesús decía, estos líderes religiosos se vieron ahora arrinconados y dijeron, ¿qué hacemos? La gente está despertando, se está dando cuenta de lo que dice la Biblia, nos va a quitar el puesto. Y atacaban a Jesús por esa razón y decían, Cristo es un impostor, es un mentiroso, es un engañado. Si tú hubieras nacido en los tiempos de Jesús, hubiera sido difícil que hables acerca de él. ¿Por qué? Tú ibas a predicarle a la gente acerca de Jesucristo y te decían, qué bonito hablas. ¿Y de dónde has aprendido eso? Allá Jesús de Nazaret es el que está predicando. Ese mentiroso, impostor, engañador, divisionista que está fuera de la organización, que se ha formado su propia iglesia, ese deshonesto, enfermo mental, hijo de la fornicación, mentiroso. Y pasaba como un malhechor. Los primeros apóstoles, cuando tenían que ir a predicar de Jesús, les era complicado y difícil, porque cuando iban a predicar a algún sector, inmediatamente les decían, qué lindo lo que has predicado, ¿dónde lo has aprendido? Y ellos decían, de Jesucristo de Nazaret, el Mesías, el Señor de los señores. El que lo han crucificado, sí, a ese malhechor terrorista sedicioso, ¿a ese vas a seguir? A ese... Con esas son las ideas de él, por favor. Y por prejuicio rechazaron el Evangelio de Cristo, porque les metieron tanta basura en la cabeza que era imposible que aceptaran la verdad. Eso pasará y ha pasado en todos los tiempos. No va a dejar de pasar eso hasta el final. Imagínate si a Jesús, al puro, al inmaculado, al santo, llegaron a atacarlo así. ¿Qué será pues de nosotros que no tenemos el nivel de Jesús? Así de sencillo. Pero acá lo que se destaca es la verdad. La verdad es la que triunfa por encima de todas las cosas. Y esa es la que vale. Por eso es que estos líderes, cuando veían que Jesús destapaba los ojos, ellos se veían inmediatamente acorralados. ¿Y qué hacían?
Estos eran capaces de cualquier cosa. Si ellos hubieran podido producir un terremoto, hubieran conocido la bomba atómica y la bomba en ese tiempo, lo hubieran hecho. Hubieran removido incluso desde las bases a la tierra, se hubieran metido bajo el mar y hubieran puesto una bomba ahí ya de una vez que se acabe el mundo. Pero no era el tiempo y Jesucristo les puso freno. Así era esta gente, era terrible. No amaba para nada, de amor no conocía, cero amor. Pero cómo se llenaban la boca diciendo amor, 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 ¿no? Pero eran cero amor. Cristo fue claro. San Juan capítulo 5, verso 38 y 42 les dijo, yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y eso que ellos eran los que más hablaban de amor. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo al escriba que le preguntó, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Con eso lo quiso callar a Jesús. Le quiso decir a Jesús, mira, tú eres pura ley, en cambio yo soy puro amor. Interesante, ¿no? Hasta el día de hoy hay mucha gente que dice lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto con las leyes? ¿Qué tanto con los 10 mandamientos? Ahora solo es el amor. Eso mismo dijo ese doctor de la ley, ¿no? Amarás a tu prójimo. Y entonces Jesús lo miró. Está bien, le dijo, haz eso y vivirás. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pasa que ese tipo de personas hablaban de amor, pero eran contrarios. Con la parábola del buen samaritano le puso silencio a este hombre, ¿no? En fin, muy bien. Los dirigentes judíos le enseñaban a la gente a estar unidos con ellos. Ellos decían, tienes que aprender a respetar a tu líder, hay que obedecerle al líder, tienes que aprender a ser ordenado. Tenemos que estar unidos, la unidad se basa en eso, pero la unidad era la que pedían para su favor. Ellos hablaban de otra unidad, de la unidad de someterse a ellos. Tú sabes que la unidad es un arma del diablo como también puede ser de Dios. ¿Por qué? Fíjate, los malos se unen en su mentira y los buenos se unen en la verdad. ¿Te das cuenta? Así de simple. Fíjate en esto, cuando los ladrones quieren asaltar un banco, tienen que estar unidos toditos, porque si no se unen, no roban bien y a toditos se los llevan adentro. Así que la unidad hace la fuerza hasta para lo malo. Así que por favor no confundamos a la gente cuando se le dice astutamente la unidad, hermanos, tenemos que estar unidos porque la unidad trae fuerza, la división solo trae debilidad. Sí, está bien, pero también los malos se pueden unir. Así que asegúrate de no estar entre los malos. ¿Y cuándo sabes que estás entre los buenos? Cuando tienes lo bueno. ¿Y qué cosa es lo bueno? El evangelio de los 3 ángeles para esta hora. Si estás con los 3 ángeles, ya estás en el lado bueno. Si no estás con los 3 ángeles, aunque hagan 1000 milagros a ese lado y aunque regalen su cuerpo para ser quemados, están con el demonio. Así de sencillo. No es decir la palabra amor, no es decir la palabra bondad, no. Es estar en el evangelio verdadero que tiene todo eso. Tiene el amor, bondad, gozo, paz, paciencia, todo lo tiene. Ese es el evangelio. Y eso se llama tercer ángel para esta hora y nada más. Fuera del tercer ángel no hay salvación. Así de sencillo. En ese mensaje está la salvación. Ahora, ¿a qué me refiero? Sencillo, porque en el mensaje del tercer ángel se enseña cómo te salvas. ¿Te das cuenta? Muy bien. Es sencillo, no es tan complicado de entender. Muy bien. Sigo leyendo. Los dirigentes judíos le enseñaban a la gente a estar unidos con ellos y a obedecerlos como a Dios y a rechazar a la misma vez a Jesús. Eso era, ahí está, mira, date cuenta, ¿no? El asunto es claro. Hay que estar unidos, decían. Dios quiere la unidad. Y sin embargo rechazaban al Dios de la unidad que era Jesús. Bueno, entonces, ¿cuándo era que estaban unidos? Fácil de darse cuenta, ¿no? La prueba de que Jesús era el Cristo radicaba en que hablaba de acuerdo con la ley y los profetas, Mateo 5:17. No había otra prueba. San Juan 3:34 dice, el que es de Dios habla las palabras de Dios. No había ninguna otra prueba, como no la hay hasta hoy. No creemos en un líder solo porque tenga un cargo. Esto tiene que quedar en claro, hermano mío. No creemos en un líder porque tenga el cargo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga una licencia no lo aprueba ante Dios para nada. No tiene nada que hacer. La licencia solo es un papel sellado, eso es todo. La consagración del líder, eso es lo que vale. ¿Qué cosa es la consagración? Darse por entero al conocimiento de la palabra de Dios con la cual va a formar su personalidad.
¿Me entiendes? Y eso lo acredita, porque cuando viene nos enseña solo lo que dice la palabra. ¿Ah? Nos enseña cómo salvarnos. Y aunque le busquemos 1000 pretextos a ese líder y digamos, yo no le creo porque él es así, porque es asá, porque dice esto, porque dice aquello, eso no nos va a librar, porque finalmente, supongamos que ese líder se perdiera, ¿ya? Porque tanta cosa ya, pues, y se perdiera, ¿qué? Igualito la verdad que nos dijo nos va a llevar al reino, así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el pretexto para no creer en la verdad? ¿Ah? No existe, no hay razón, la verdad es verdad, 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8, aunque lo diga A, B, C o D, ¿me entiendes? Eso para que te quede en claro, porque hay algunos que ya no captan. ¿Por qué? Porque tanta mentira les han dicho que ya no saben ni siquiera lo que es verdad, ¿no? Un día conversaba con una persona, me decía, ay hermano, es que tantas cosas dicen que ya no puedo creer pues en este lado. Está claro, predican todo lo que dice la Biblia, está bonito, nadie dice que no, pero tanto se habla. Bueno, le dije, estás creyendo al otro lado porque tú piensas que allá están los buenos, que ahí están los que no hacen daño ni mal a nadie. Claro, me dice, eso es lo que ellos me dicen, ya está. Y porque te han dicho mal de acá, por eso dudas de acá. Así es, ya. Entonces te voy a empezar a hablar mal de ellos para que dudes ahora de ellos y te vengas para acá. Porque tú no te conviertes por el evangelio, tú te conviertes porque te hablen bien o mal del otro lado. Ya, siéntate, te voy a empezar a hablar, ¿ya? Los del otro lado son así, 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 una lista tremenda, porque si quiero decir todo lo malo que está del otro lado de los que se oponen a la proclamación del tercer ángel, me paso el milenio, porque no voy a acabar. Es tanto, tanto el daño que estos hacen, que hacen tanto mal, que no terminaría. En cambio, cuando se habla mal de los que proclaman el mensaje verdadero para esta hora, hablan y dura 1 hora o 2 horas. En un tema lo dan todo. Yo no podría. Si tengo que hablar mal del otro lado como ellos lo hacen, no acabaría. Es decir, pasarían los milenios y no acabo. Necesitaría de repente la eternidad para poder terminar de hablar. Ya te dije con eso todo. Ahora, porque son tan, pero tan terribles en todo lo que hacen, que no acabaría. Pero, ¿te convierte eso? ¿Te va a salvar eso? Eso es pues lo tremendo. Entonces yo por eso dije inmediatamente, ¿de qué lado estamos convertidos? ¿Del chisme o de Cristo? Tú lo decides, porque el asunto es claro. Bueno, en fin, es que las cosas se dan así. Domingo 10 de agosto, eso solo para que tengas en claro, ¿eh? Tras la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo, el pueblo de Dios había aprendido muchas lecciones por medio de las cuales Él guiaría a su pueblo. Dios mostró que era poderoso para dominar a sus enemigos. El espiritismo fue destrozado por Dios en Egipto. ¿Ah? Acuérdate cómo destrozó a los magos y al mismo faraón. El espiritismo fue destrozado por Dios cuando los magos y brujos quedaron avergonzados por mano de Dios a través de Moisés. Con esto debían aprender que solo la palabra de Dios y sus mandamientos eran capaces de vencer al demonio. Moisés no fue quien derrotó a Egipto con todo su poderío. Fue la palabra de Dios la que derrotó en esa ocasión. Lo que pasa es que Moisés solo era el medio por el cual se llevaban a cabo las palabras de Dios. Así también es hasta el día de hoy. Los que llevan el evangelio, cuando declaran solo lo que está escrito con la vara de Dios, es lógico que por esas enseñanzas derrotarán al mal. Y no son ellos, no es el hombre el que hace los milagros, es de la mano de Dios que viene el poder de Dios. Así lo enseñó Moisés, así lo enseñaron los profetas, así lo enseñó el mismo Jesús y aún los apóstoles. ¿Ah? Imagínate, el mismo Hijo de Dios también dejaba que sea Dios quien realizara las obras en él. Así de sencillo, porque a quien Dios escogía, por medio de él trabajaba. Y hasta en su Hijo se cumplió eso. Esa es una maravilla. Más aún, cruzaron el Mar Rojo.
símbolo del pecado y la rebelión, de la anarquía y el ateísmo. El rojo es el símbolo de todo eso, ¿no es cierto? No les gusta la ley a Satanás para nada, le gusta simplemente robar la propiedad privada, quitarle a Dios lo que es de él, querer la igualdad con Dios. Todo eso significa el mar rojo. El nombre rojo ahí tiene un significado, es un símbolo. Y tuvieron que pasar por ese mar y Dios lo abrió a ese mar, lo derrotó como si nada. Con eso le enseñó a su pueblo que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier cosa de estas. Más aún, y el ateísmo que niega a Dios declarando que es el opio de la humanidad. Vieron una vez más que solo obedecer los mandamientos de Dios trae bendición. Ahora, como Dios había obrado por medio de Moisés, el pueblo corría el peligro de ver a Moisés como alguien especial y divino. Ahí estaba el problema. El pueblo era supersticioso. ¿Por qué? Porque salía pues de Egipto. Estaba con todas esas ideas de pensar, oh, el faraón, aquí es el líder, es el faraón, hijo del dios Sol. ¿Ah? Entonces veían tanta apoteosidad sobre los seres humanos en Egipto que ahora ellos podían cometer el error de ver a Moisés con esa misma imaginación supersticiosa, con su fantasía. Y Dios no quería que eso pase. Así que tenía que dejar en claro que no era Moisés el que hacía las cosas, sino que Dios era el que las hacía. Qué bonito, ¿no? Sigue diciendo acá. Ahora, como Dios había obrado por medio de Moisés, el pueblo corría el peligro de ver a Moisés como alguien especial y divino. Entonces Dios los llevó para probarlos, es decir, enseñarles lecciones de sabiduría para entender el camino que les esperaba. En Mara fue el lugar que Dios eligió para hacer una escuela con ellos y les iba a dar una cátedra ahí, ¿no? El pueblo estaba de sed y encontró agua. Moisés sabía que era amarga porque él ya había pasado por allí 40 años antes cuando huyó de Egipto. Ellos corrieron, pero Moisés nada pudo hacer en su favor. Miren, ¿eh? Todos corrieron agua, agua, ¿no? Y Moisés se quedó mirando, bueno, ya sabía lo que les iba a pasar. Ahorita se van a chasquear. Nada pudo hacer Moisés, nada. ¿Por qué? Porque él no era Dios, pues, ¿no? Solo se quedó mirando hasta esperar lo que Dios dijera. Así que ellos murmuraron reclamándole. Moisés sabía que Dios podía proveer como con él cuando lo hizo para llegar hasta Madián. ¿Eh? Cuando llegó a Madián le dio agua a beber a Moisés, ¿no? Así que tranquilamente clamó a Dios y Dios actuó. Le mostró un árbol, símbolo de Jesús, quien dice yo soy la vid. Jesús está simbolizado por el árbol desde el huerto del Edén, el árbol de la vida. Cristo mismo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida en San Juan capítulo 14 verso 6. Así que este árbol representaba a Cristo. En el Salmo 1, 1-3 dice que el hombre que obedece los mandamientos de Dios es como un árbol, ¿no? Que está junto a la ribera del río, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces Jesús está representado por ese árbol. Al echar ese árbol en las aguas amargas se convirtieron en dulces. Ahora, ¿a qué simbolizaba eso? Las aguas amargas eran las aguas que Moisés conocía, era todo lo que él sabía. Él sabía que eran amargas, era todo lo que había aprendido cuando se fue hasta Madián. Así que todo lo que tenía para enseñar Moisés era aguas amargas. Así que de él no iba a salir el agua dulce. Dios no le dijo a Moisés, Moisés, anda por favor, mete la mano al agua para que se haga dulce. No, porque Moisés no era el que iba a endulzar el agua. Mete el árbol que representa a la zarza que viste ardiendo, que representa al Cristo de la gloria, a Jesús. Entonces, cuando Moisés puso el árbol, el agua se hizo dulce. Ahora bien, el árbol con sus hojas representa la palabra de Dios. ¿Ah? Es la vida para nosotros. Entonces, echar el árbol en aguas amargas significaba llevar la palabra de Dios sobre las aguas amargas, que eran aguas de mentira y de engaño, nacidas del hombre. Todo lo mejor del hombre es amargura. Así que todo lo mejor de Moisés iba a ser amargura. Pero cuando Moisés recibe la palabra de Dios y actúa con la palabra de Dios, fue dulce como la miel. Así también los mensajeros, cuando van a dar su conocimiento personal, solo trae amargura.
Así de sencillo. ¿Por qué? Porque enseñan su experiencia. Te voy a contar lo que Jesús hizo por mí, lo que hizo por el fulano, el sutano, el mengano, el perengano y el satano. Nada de eso sirve. ¿Por qué? Porque lo que sirve acá es qué dicen las Escrituras. Cuando presentas las doctrinas del Evangelio, son dulces como la miel. Así es como está escrito. Salmo 19, versículos 7 hasta el 9, el salmista David declara que la palabra del Señor es dulce como la miel, mas las ideas de los hombres son amargas como el ajenjo. Es maravilloso, ¿no? Bueno, el árbol convirtió las aguas amargas en dulces y vida. Moisés no podía hacer eso. Es lo que ya acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Continuaron el viaje. Ya podían continuar el viaje después de este incidente en Mara, ¿no? Donde el Señor les dijo en Éxodo 15, 26, yo voy a ser quien les dé curación si guardan mis mandamientos. Es decir, el árbol eran los mandamientos de Dios sin duda. Porque les dijo, si guardan mis mandamientos, yo voy a curarlos como he curado el agua y no voy a enviarles ninguna enfermedad como a los egipcios. O sea, está claro que la medicina era el árbol, la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, entendiendo este mensaje, quedaron todos maravillados y ya podían dar el siguiente paso. Primer grado, ya está. Aunque todos jalaron el momento en que se quejaron, cuando vieron todo y comprendieron el símbolo, y muy bien, todos están aprobados, vamos a pasar de año, al siguiente año. Y llegaron hasta donde habían 70 palmeras y fuentes de aguas. Es curioso saber que luego fueron 70 los ancianos que recibieron el mismo espíritu de Moisés para dar las aguas de vida al pueblo. Luego Jesús también tuvo 70 discípulos aparte de los 12, también para que llevaran el evangelio. Aunque también se ve la lección que en ambos casos, fracasaron los 70 que acompañaban a Moisés. Si Moisés hubiera caminado solo, le hubiera ido mejor. Pero con los 70, el asunto fue un poco fastidioso en el camino. Y los 70 que llamó Jesús, los 70 se rebelaron. Dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? ¿No? O sea, no querían comunicar la palabra. No querían solo repetir lo que Dios les daba. El problema de los líderes, de los predicadores, es hacerse los interesantes y pensar que son más inteligentes que la Biblia. Discúlpame, pero aquel que ni siquiera ha ido al colegio, pero ha aprendido a leer con la misma Biblia, deletreando aunque sea, ese vale más que todos los pastores y teólogos juntos de la tierra. Lo siento, ya que les duela, no hay problema. ¿Por qué? Estoy diciendo la verdad. No estoy mintiendo, ¿sabes por qué? Porque con tan solo repetir la palabra de Dios, ya has dicho toda la verdad pura. Dios no te pide que tú tengas que decir más de lo que está escrito. Solo quiere que hables lo que está escrito. A Dios no le importa cuántos cargos tienes en esta tierra, si eres el mejor artista del mundo, si eres el mejor matemático, físico, químico, biólogo, zatólogo, lo que quiera que seas. No le importa a Dios. Solo quiere que repitas lo que Él dice, es todo. ¿Por qué? Porque en su palabra está la vida, el poder. Ahí está todo lo que el hombre necesita. Así que si ponemos a 10.000 teólogos y ponemos a una persona que ni al colegio ha ido, pero solo ha aprendido a leer con la Biblia, ese es el que te lleva a la vida eterna, no los 10.000. Lo siento, no lo digo por menospreciar allá los fanáticos que quieran creer así. Pero no he dicho con esa intención. Digo para que comprendas que la palabra de Dios está por encima de todos los cargos, que lo que interesa es que te digan como está escrito. Lo demás es lo de menos, es simplemente leña para el fuego. Qué bonito entender eso. Continúa aquí diciendo, aunque también se ve esa lección del fracaso, Juan 6:68. Esto para que siempre el pueblo entendiera que el poder estaba en Dios y su palabra y nada más, no en Moisés. Guiarnos fuera de la palabra para poner nuestra confianza en los líderes que no enseñan solo la palabra de Dios sería perderse. Hoy tenemos una verdad que debemos confirmar. Cuando entramos en la iglesia no es para tener que confiar en los líderes como dioses infalibles. Debemos aprender a guiarnos con la palabra de Dios. Es decir, vamos a la iglesia, los pastores nos dan las enseñanzas básicas de las doctrinas y ahora nosotros somos los que tenemos que edificar sobre ese conocimiento, sobre las bases de las doctrinas. Y no hacer dioses a los líderes dependiendo de ellos. Dios lo que quiere es que aprendamos a que así como ellos aprendieron esos líderes, aprendamos nosotros para poder ir llevando liderazgo a otros.
la palabra de Dios a otros, el evangelio de Dios. Eso es. Predicar el evangelio no es otra cosa, es solo terminar persona a persona de decirles la verdad presente, no cualquier cosa, la verdad presente. ¿Por qué? Han cambiado ahora el mensaje, dice, solo tienes que ir a predicar a Jesús y su amor. Anda, diles que Jesús hizo todo por ti, que Él es el Salvador, ya está, con eso has predicado. Mentira, eso no es la predicación. Ese es el centro, el corazón de todo el evangelio. ¿Por qué? Porque hemos de anunciar la verdad que es presente y sobre eso decir que en esa verdad presente está corporizado el Cristo de la gloria. ¿Me entiendes o no? Eso es lo que se tiene que hacer. Esa es la predicación del evangelio. Y cuando vamos diciéndole ese mensaje a la gente, si quieren lo aceptan, si quieren lo rechazan, porque Dios no obliga a nadie. Pero cuando muchos líderes, y ahí viene el mal del liderazgo, entre comillas, ¿no? ¿Cuál? Que ellos quieren que cuando se vaya a predicar se traiga la mayor cantidad de almas a la iglesia, algo que Jesús jamás enseñó. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Jesús enseñó que tenemos que ir a predicar la verdad y que los corazones que acepten esa verdad y se arrepientan sean entonces traídos para poder ser santificados para la vida eterna. De eso se trata. Si no, ¿para qué existe la iglesia? Hay algunos que predican así, dicen, solo tienes que creer, cree en Jesucristo y serás salvo, dijo Pablo al carcelero de Filipos. Ya ves, solo es creer. Pero si de eso se trata, ¿para qué forman iglesias? ¿Para qué hacen tremendas iglesiotas para llenar gente? ¿Cuál es la razón? Simplemente deberían de ir casa por casa, porque solo una vez se le predica a la gente para saber quién es quién. Ir casa por casa y decir, ¿crees en Jesús o no? Ya, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Así como le dijo Pablo al carcelero, no le enseñó ni un tema, dicen, ¿no? Algo que no es verdad tampoco, ¿no? No le enseñó ningún tema, no le dijo nada, ni de leyes le habló, solo le dijo, cree en Jesús y ya está salvo. Y oye, si de eso se trata, ¿por qué no van por todas las calles y dicen, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo? Y una vez que han terminado, ¿por qué solo pueden terminar en menos de un año? Y Jesús ya vendría, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces ya se hubiera acabado, pues si solamente es decir eso, no tiene ningún sentido. ¿Qué están hablando? Después de que se llamaba a la gente, para traerla al redil había que enseñarle todas las cosas que yo os he mandado, dijo nuestro Salvador. O sea, es una escuela. Todavía hay que educarlos para que se santifiquen y entren en la vida eterna. Hay un camino a seguir. ¿Para qué entonces saber cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, no? Toditos creyeron, porque si no, no hubieran salido. Pusieron la marca de todo ahí en sus puertas y salieron. Muy bien. ¿Para qué llevarlos hasta el desierto? ¿Cuál era la razón de llevarlos al Sinaí, darles leyes y tanta cosa? Dios hubiera dicho, muy bien Moisés, ya están toditos salvados acá, todos los demás perdidos, quemamos la tierra, quemamos el mundo de una vez y comenzamos la vida nueva. ¿Por qué no fue así? Si solo era creer. ¿Qué están hablando, güey? ¿Para qué está tremendo libro que enseña tantas historias inteligentes para terminar en necedades? No tiene sentido. Entonces la predicación es la verdad presente que la gente tiene que aprender para hacer un preparativo especial para la segunda venida de Cristo. Y el preparativo está en base a guardar sus mandamientos. Yo no entiendo para qué tantas iglesias dicen, es que miren, ya se viene la tribulación, el tiempo de angustia ya se aproxima, ya empiecen a vivir santamente, pero ¿para qué si ya creen? ¿Cuál es la razón de que tenga que decir, ya empiecen a dejar todo lo malo porque ya se viene Jesucristo? ¿Para qué si ya creemos? No tiene, están hablando cosas que no son. Ahora, pobre gente, pues dice, ya tienen que preparar, dejen de hacer ya todo lo malo porque ya parece que este año nos vamos, ¿Pero a dónde? Se van a ir al infierno, se van a ir toditos. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a decir a la gente, ya es tiempo de que te prepares? ¿Cómo se va a preparar si la preparación es enseñanza? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Quieren que la gente se prepare sola? ¿No que la salvación no era por obras? Entonces, ¿cómo quieren que ahora se prepare sola? Dice, ya todo lo que la Biblia te dice que dejes, tienes que dejar. O sea, empiezan a dejar todo lo que dice la Biblia según ellos, y es salvación por obras, ¿o no? Entonces, por fin, ¿de qué se preocupan tanto de decir, ya se viene la tribulación, ya se viene el rapto, dicen y todo, ya tienen que vivir santamente? ¿Pero para qué? No es por obras.
Ve, es que hablan cosas que no son. Para remate, hay varios que están diciendo que entre septiembre y octubre ya se va a cerrar el tiempo de gracia, que ya se viene el tiempo de la tribulación, y hasta entre los sacerdotes curas del papado declaran que se vienen 3 días de oscuridad, que el apagón, y que después en el 4.º día ya el tiempo de gracia habrá terminado. Bueno, ¿no que ellos decían el día y la hora nadie sabe? Y ahora sí ya saben el día y la hora. ¡Qué contradictorios! Ven un par de terremotos y ya dicen esto es el fin del mundo. Y comienzan a hablar un montón de cosas que ya tienen bolsas negras preparadas en Estados Unidos porque van a ser millones de muertos que van a haber y todo eso, etcétera, etcétera. Ya es el final, pero el día y la hora nadie sabe. Por fin, ¿no es al revés? ¿Qué está pasando? O sea, se están mirando de cabeza las cosas y lo que antes se decía ya se desdice. Y hay otros que peor dicen, ¿no? Miren, ya se viene la tribulación, ya estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, se va a acabar la tierra. Entonces, olvídense ya de doctrinas, olvídense de discutir si es verdad o mentira. Simple y llanamente y empiecen a vivir santamente. Perdón, santifícalos en verdad, la palabra es la verdad. ¿Cómo van a decir que ya no hay que estar estudiando ni seguir hablando acerca de las doctrinas? Es más bien el tiempo, porque estamos más cerca que nunca de la venida de Cristo. Deberemos sentarnos a estudiar más bien doctrina a doctrina hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la verdad del Hijo de Dios. Para eso, ¿de qué te vas a ocupar estos días? ¿Te vas a meter en un claustro, en un hueco, para irte a ser santo? Al contrario, si quieres ser santo tendrás que leer la Biblia como nunca, entender las doctrinas como nunca, verificar las doctrinas como nunca. Y no solo para ti, una vez que las encuentres tienes que comunicárselas al evangélico, al protestante, al católico, al mormón, al adventista, al testigo de Jehová, al satanista y todo. ¿De qué estás hablando entonces? Cuanto más cerca está Cristo, más tenemos que hablar de sus doctrinas hasta llegar a encajar con ellas para que estemos listos. Porque Cristo sabe que la única forma en que estás listo es cuando estés con el conocimiento de la verdad que te va a llevar a vida eterna. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero tanto se han metido en la cabeza que no es el conocimiento de la verdad la que los va a salvar, que se van a ir directamente a la perdición. ¿Te diste cuenta? Así de peligrosa está la cosa. Pero ojalá se entienda eso. Muy bien. Debemos aprender a guiarnos con la palabra de Dios. El espíritu de profecía nos ha sido dado para no perdernos en el camino. Si Dios lo dijo es porque debe ser sumamente importante. El mensaje de los 3 ángeles nos ha convertido en lo que hoy somos, adventistas del séptimo día. No somos antes de este mensaje, entiende, sino que gracias a este mensaje existimos como pueblo. Sin el evangelio no existe la iglesia. Entiéndelo, porque desde el principio el evangelio viene desde las eternidades. Ya estaba preparado. Y por el evangelio es que se forma el pueblo de Dios. No es al revés, no se forma el pueblo de Dios y después le viene el evangelio. ¿De qué estás hablando? Sin el evangelio no existe pueblo de Dios, por favor. Y el evangelio es desde antes de la creación del mundo. Muy bien. Olvidarlo es perdición segura. Este mensaje nos habla del juicio, de salir de Babilonia, sus costumbres y no seguir al papado ni al protestantismo apóstata para nada, a no hacer amistad con ellos ni alianzas, porque ambos son perdón, aquí esta palabra está mal acá, ¿no? Con ellos ni alianzas porque ambos son representantes, debe ser, ¿no? Como seguidores del dragón, bueno, ya, que es Satanás. Cualquier coqueteo con estos poderes nos quita del libro de la vida. Si algún líder está unido con esos poderes es un apóstata y debe ser eliminado rápidamente del pueblo. Lunes 11 de agosto. Codornices y maná. Muy bien, acá hay otra simbología más. ¿A qué representa todo esto? Desgraciadamente, dice la lección, existe un patrón repetitivo de rebelión en estas historias de peregrinación. La gente olvidaba notoriamente que la poderosa mano de Dios les había ayudado en el pasado y que le había provisto soluciones para sus dificultades. ¿Por qué se quejaron los israelitas y qué ocurrió luego? Lee Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 36, dice la lección. Lo resumimos. El pueblo murmuró, lee eso en casa, por favor, porque lo que yo estoy explicando es sobre la base de lo que dicen esos textos, ¿ya?
El pueblo murmuró por falta de comida ahora y acusó a Moisés y su hermano de culpables porque les faltaba lo material. Ellos solo hacían lo que Dios les mandaba a Moisés y Aarón, y acusarlos no tenía sentido. El pueblo debía aprender la lección de que debía aprender a confiar en Dios, y esto solo podía hacer si seguía las palabras de Dios para que les fuera bien en este viaje al cual Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. A ver, ¿quién los invitó a salir de Egipto y quién los sacó de Egipto? Te pregunto eso, ¿Moisés o Dios? Dios, muy bien. Entonces debían de dejarse guiar por Dios porque Dios es el que los estaba invitando para salir de Egipto e ir a la tierra que les tenía preparada. Así de sencillo. Así que debían de seguir las instrucciones de Dios. No sé cuál era el problema de esta gente. Entonces, si seguían al que los estaba invitando, todo les iba a ir bien. Pero no sé por qué se olvidaban de que Dios los había invitado. Más aún, debían aprender a que no solo se vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y había que darles una nueva lección ahora. Ellos pensaban que Dios les iba a dar una vida sin esfuerzo de nada, que todo les llegaría mágicamente. Muchos piensan, ¿no? Varios se han unido a veces con el pueblo de Dios. Un día, un grupo de personas que ya no están con nosotros me decía, pero ¿cómo? Ahí dice que los apóstoles nada de lo que tenían era de ellos mismos, sino que todo lo repartían entre todos. Varios se han metido a la iglesia con ese fin, pero eso no es verdad, porque fíjate lo que pasa acá. Ellos creían que la vida al entrar en el camino del Señor, como vieron tantos milagros que se hizo a través de la vara de Moisés, seguramente Moisésito cuando nos lleve al desierto va a levantar su vara y toda la comida nos va a caer del cielo, eso va a ser maravilloso. Moisés pues es el gran brujo que va a poder hacer todas estas cosas, pero Moisés no los llamó para eso. Moisés mismo estaba esperando en la voluntad de Dios, en lo que Dios tuviera que hacer por ellos. Así que no tenía sentido lo que esta gente estaba pensando, estaban pensando al revés. Estaban entendiendo mal el Evangelio como hasta el día de hoy muchos lo malentienden. Y entonces como creían eso, cuando faltó la comida murmuraron. Y a quien atacaron fue al que vieron que levantaba la vara. Como que Moisés tuviera la culpa de que no tuvieran que comer. Como que Moisés tuviera la culpa de que les faltara. Moisés no tenía la culpa, porque así como ellos querían comida y querían agua, Moisés también quería. Estaba pasando por el mismo terreno, ¿o acaso se veía que Moisés volaba por los aires? No, pero esta gente se olvidaba. Pero debían prepararse ahora para luchas futuras y debían ser fuertes para entrar en la tierra prometida, porque se iban a enfrentar con ejércitos. Tendrían que enfrentar enemigos peligrosos y feroces y debían aprender a confiar en Dios, quien los enfrentaría por ellos. Pero ellos debían hacer de su parte. Lo que les correspondía, tener fe en Él. Una fe que actuaría haciendo obras. Y Dios combatiría a sus enemigos. Ellos estarían quietos en su sabiduría y estrategias. Solo seguirían lo que Dios les señalara. Su esfuerzo sería para hacer como Dios guiaba. Aquí Dios les dio la siguiente enseñanza. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que tenían que hacer. Debían de buscar el conocimiento. Moisés, ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer ahora? Dinos, a ver. En lugar de decir, hambre, duele el estómago, suena, mis hijos gritan, Moisés, ¿ves nos has sacado para matar? Todavía los ha sacado de lo que los iban a matar y estos le daban la vuelta al plato, ¿no? Querían hacer ver las cosas al revés. Eran astutos. Se nota que este pueblo, a pesar de que había estado humillado tanto tiempo, no se le quitó la astucia. A varios de ellos, ¿no? Todavía, ¿cómo querían tomarle el pelo a Moisés? Si era tan fácil que ellos hubieran dicho, Moisés, ¿qué tenemos que hacer para que el Señor ahora nos prodigue alimento? ¿Cómo va a ser nuestro Dios para darnos? Qué distinto, ¿no? Entonces Moisés hubiera dicho, quédense quietos hermanos, voy a consultar con el Señor. ¿Qué vamos a comer? Seguramente que Él sabe lo que vamos a hacer. Pero no, venían a arremeter con fuerza. Y entonces Dios actuaba. Y les dio de comer codornices y les dio a comer maná. Con eso, ¿qué les estaba mostrando Dios? Que Dios podía poner mesa en el desierto. Que para Él no era imposible, solo quería que aprendieran
que con Él no les faltaría nada. Eso era todo lo que quería Dios que aprendieran. Estas lecciones, que aunque a ellos les parecía amargas, eran para su bien. Porque cuando se enfrentaran con los tremendos enemigos, iban a tener que confiar en cada palabra que Dios les diera, a pesar de que vieran lo opuesto. Así es ahora. En el camino que vamos hacia la vida eterna, Dios nos hace pasar por los mismos pasos que pasaron los israelitas. Nos dice que ya no hay que consumir el alimento común y que tenemos que empezar a consumir alimentos que Él nos ha prodigado. Y tenemos que aprender a confiar. Y a pesar de que se están contaminando muchas cosas, todavía no ha llegado el momento en que Dios nos mande comida del cielo. ¿Ah? Entonces tenemos que aprender que mientras tanto hay que confiar en que Dios hará su parte para que tengamos que sobrevivir. No va a permitir que nos pase más allá, pero quiere que sigamos también sus instrucciones y que aprendamos a cultivar lo nuestro, a buscar lo nuestro para que también podamos sobrevivir. Así que tenemos que hacer nuestra parte. Hasta donde nos den nuestras fuerzas. Todo lo que te venga a tu mano, hazlo según tus fuerzas, dice el Señor, y hacerlo poniéndole todo el interés. Jesús se comparó más adelante con el maná verdadero, ¿no? Y enseñó que así como caían 6 días el maná y el 7º no caía, así también durante 6 días recibimos la instrucción para que el día sábado tengamos que ir a alimentarnos espiritualmente en la casa del Señor. El Shabbat era clave y Jesucristo se comparó con el maná. Entonces Jesucristo estaba recordando que el sábado seguía siendo en beneficio para el hombre. Hay muchos que preguntan y dicen que ¿hay algún mandato que Jesús haya dicho que el sábado se siga guardando en el Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento dice, acuérdate del sábado, guardarás el sábado, pero en el Nuevo Testamento, ¿acaso ya hay algún mandato que se diga de guardar el sábado? Bueno, entonces, ¿qué cosa significa el sábado es hecho por causa del hombre? ¿Qué le llamas tú a eso? ¿Ah? ¿Qué nombre le das tú a eso? ¿No es un mandato? Jesucristo está dando una orden, está diciendo, el sábado fue hecho por causa del hombre, punto. O sea, está recordando que hay un mandato sobre esa base. Así de sencillo. ¿Qué cosa? ¿Iba a dar un nuevo mandamiento para el sábado? No tiene sentido, solo tenía que recordarlo de siempre. El sábado fue hecho por causa del hombre. Esas palabras significan, para el momento en que Jesús estaba hablando, porque si Jesús hubiera querido que el sábado ya no fuera, simplemente hubiera dicho, a ver, el sábado ya fue para los antiguos. Eso no es para ustedes, ya ustedes tienen que vivir de distinta forma. No dijo eso, dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Y mientras el hombre exista, el sábado seguirá existiendo. ¿Acaso fue hecho solo por causa del judío? Cristo no dijo el sábado fue hecho por causa del judío, por el hombre dijo. Y el hombre es desde Adán hasta el último que quede en la tierra. Así que por favor no se tuerzan las Escrituras. ¿Cómo no va a haber un mandamiento en el Nuevo Testamento en relación con el sábado? Cristo mismo lo está dando. Eso es mandato. El sábado es hecho por causa del hombre. Punto. Es un mandamiento clave. ¿O no se obedece eso que dice? ¿Ah? Todo lo demás sí, eso no. No puedes. En fin. Seguimos avanzando. Vamos hasta el siguiente día. Ya hemos explicado todo eso. Agua de la roca. En esos símbolos hemos visto a Jesús como el maná, ¿no es cierto? Agua de la roca. En el desierto se necesita mucha agua, dice la lección. Dios se ocupó de este problema, ya que en su incredulidad anhelaron regresar a Egipto. Lee Éxodo 17, 1 al 7. ¿Qué lección debería haber aprendido el pueblo de este incidente? En este incidente se ve cómo es que Dios le dice a Moisés que vaya, que golpee la roca, y que él estaría a su lado. Yo estaré junto a ti, le dijo. Ahí ponte junto a la roca, golpéala y el agua te dará, y la roca te dará agua. Así de sencillo. Ahora, este es un gran símbolo para nosotros. Primera de Corintios capítulo 10, verso 4, el apóstol Pablo nos dice que la roca era Cristo. Vamos a leer lo que dice allí. Primera de Corintios 10, 4. Es también interesante ver que Pedro le llamara a la roca la palabra de Dios. Esto es interesante, ¿no? Primera de Corintios 10, 4. ¿Qué dice allí?
A ver si lo ponemos en pantalla. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Mientras nuestro hermano allí que esté en problemas con la tecnología, ¿no? Ahí está. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién dice que era la roca? Y la roca era Cristo. Esto es interesante, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Cristo le dijo a Pedro, y sobre esta roca construirás mi iglesia? ¿Ah? La construcción del templo de Dios, de la iglesia de Dios, de su pueblo, está sobre Jesucristo. Cristo es la roca. Pero no sé por qué le andan diciendo a Pedro la roca. Pedro es una piedra chica. ¿Ah? Hay que entender eso. Y el mismo Pedro en su carta dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en Jesucristo. ¿Ah? Piedras chicas, porque Cristo es la piedra principal, el fundamento. Así que en Jesucristo está el fundamento de la iglesia. O sea, está más que demostrado en la Biblia que Cristo es la roca y el fundamento de la iglesia. Decir que Pedro es la roca y el fundamento es violentar las Escrituras y las palabras de Jesucristo. No hay un solo texto que apoye esa idea. Nada hay que confirme la idea de que sobre Pedro se construye la iglesia. ¿Por qué? Porque nos encontramos a un Pedro que todavía Pablo le dijo hipócrita a Pedro, ¿no? En Gálatas capítulo 2. Es decir, un Pedro que cometía errores tremendos y garrafales. Así que no tiene ningún sentido. Pedro no presidió la iglesia, sino Santiago en el primer concilio, así que no tiene nada que ver con Pedro. Pedro nunca fue el líder máximo reconocido, ¿no? Habían otros hombres que estaban dirigiendo el concilio. Así que es mentira todo eso lo que se dice, pero lee por eso tu Biblia y sobre todo léete las cartas del apóstol Pedro, que él mismo sea quien hable. ¿Para qué estamos haciendo hablar a otros? ¿Qué nos interesa lo que digan por ahí grandes hombres llamados inteligentes sobre esas bases? No, lee tu Biblia y te vas a dar cuenta de la verdad. Tengo que decírtelo así con claridad porque de otra manera no se entiende. Bien, entonces es interesante cómo Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8 y 9, pongamos Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8 y 9, mira qué cosa dice acerca de la roca el apóstol Pedro. Escúchalo bien. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿A qué cosa le está llamando ahora la roca? A la palabra de Dios, a las santas escrituras. Entonces, nos encontramos que esta roca que representa a Cristo es la palabra misma, las santas escrituras. Y cuando se golpea la roca para que salga agua, es un símbolo de que de la palabra del Señor se extrae el agua de vida. Efesios capítulo 5, verso 26. Fíjate lo que dice allí sobre el agua. Efesios capítulo 5, verso 26. Para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, se compara al agua con la palabra de Dios, lo que significa que la palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, es el agua de vida, es la gracia que se le ofreció a la samaritana. Si tú supieras quién es el que te está hablando y cómo éste te puede dar el don del agua de vida de la cual no vas a tener sed jamás, tú le darías del agua de aquí y él te daría el agua de la cual nunca tendrás sed jamás. Esa agua es la gracia de Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando dijo Dios a Moisés, párate al lado de la roca donde yo voy a estar y vas a sacar el agua de la roca, estaba diciéndole en otras palabras el Señor a Moisés, Moisés, que el pueblo sepa que no es de ti el milagro, yo lo voy a hacer, yo soy el que dé el agua. Con eso le estaba diciendo eso a Moisés y el pueblo tenía que entender ahora la lección. No era de Moisés de quien brotaba el agua, no se ve que él se golpeó y salió el agua, no, era de la roca, de la palabra de Dios de donde tenía que salir el agua.
Varios predicadores a veces, para querer ganar gente, comienzan ellos a darle la vuelta a la palabra de Dios. La hacen de lado, hasta que concluyen por decir que no se necesita la palabra de Dios para salvarse. Sí, hay predicadores que te llevan con su retórica a convencerte de que la palabra de Dios no es indispensable. Te dicen así: mira, ve, la palabra de Dios te enseña que tienes que ser una persona correcta, que tienes que guardar los preceptos que el Señor te enseña, que tienes que llegar a ser una persona incluso que guarde el día de reposo. Pero ¿sabes qué? Más importante que guardar el día de reposo, más importante que seguir las enseñanzas de lo que Dios te manda, lo que más interesa es cuánto amor tienes por tu prójimo. Debes cumplir todo lo que te dice la palabra, pero más importante que eso es el amor por el prójimo. Es que tú vivas en una relación estrecha con el cielo, con Dios. Eso es más importante. ¿Ves cómo te mienten? ¿Qué están haciendo ese rato? Ellos están golpeándose a sí mismos para brotar agua. Y botan aguas amargas, aguas pestilentes que dicen mentiras. Golpean demasiado a la roca, le hacen salir lo que ya no tiene, como cuando Moisés dejó de glorificar a Dios y le dio doble golpe a la roca. Así de peligroso es esto. Por eso Dios quiere que solo dejes que el agua salga de la roca, de las Santas Escrituras. No quiere que la saques tú de tus conocimientos, tu filosofía, tu teología, satología, todo lo que tú puedas creer. No le interesa. Solo quiere que dejes que el agua brote de la roca. Las lecciones que se estaban dando era para descartar la idea que tenía el pueblo de mirar e idolatrarlo a Moisés. Por eso es que hasta el final Dios tuvo que llevarse el cuerpo de Moisés, porque el pueblo lo iba a idolatrar. Iba a haber el gran peligro. Así que por esa razón Dios no quería que, porque Moisés era el que estaba conduciendo visiblemente al pueblo, el pueblo pensara que él era. No, era Dios. Moisés solo hacía conocer la palabra de Dios, les revelaba, así dice Jehová. Así es hasta ahora, por favor, entiéndase eso. El mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, él mismo enseñó a depender de las Escrituras, a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque él sabía que no se iba a quedar todo el tiempo físicamente con sus discípulos. Él dijo claramente: es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Para que no miren simple y llanamente a la persona Jesús, para que idolatren a la persona Jesús. Quiero que idolatren la verdad, decía Cristo. Ese es el punto. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Él os guiará a toda verdad. Él os hará saber todo lo que yo os he dicho. Él os recordará lo que yo os he dicho. ¿Te diste cuenta? Dios quiere que sigamos las Escrituras, la verdad, para que la libertad se deje notar. Escúchame bien esto. El universo entero, el Dios del universo, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, lo que predica y pregona en todo el universo es la libertad. Ese es su tema principal, la libertad que está basada en el amor que es la ley, la palabra de Dios. Cuando todo el mundo lea este libro y se conduzcan por este libro, y entiendan la sabiduría de este libro y se den cuenta que este libro enseña la ley de la causa y el efecto para que tú lo practiques individualmente, y por eso quiere que cada quien que lee la Biblia, que la lea para su salvación. La predicación es esta: lee tu Biblia y haz todo lo que te dice el libro, porque es tu pasaporte al cielo, nada más. No se te pide otra cosa, ¿comprendes o no? ¿Y para qué entonces es la iglesia?, preguntan muchos. La iglesia es para trabajar organizadamente para que este libro sea conocido por otros. La organización solamente existe con fines misioneros, nada más. Es decir, nos organizamos como individuos para poder llevar ese conocimiento al mundo. No nos hemos organizado para que nos den nuevas reglas, reglamentos y satamentos.
Nada de eso, ¿comprendes? Fíjate, hay iglesias que a espaldas de sus miembros, de los feligreses, se hacen sus tremendos libros de reglamentos y satamentos por todo lado. Y quieren que el pueblo se someta a eso. Eso se llama esclavitud. ¿Qué no entiendes? Eso hacían los dirigentes judíos. Eso es judaizar. Pero cuando el sistema es para trabajar, para llevar esta verdad, para no cambiar ni una jota ni una tilde de lo que dice la palabra de Dios y llevar a cada individuo la palabra de Dios, entonces el sistema está trabajando al 100% en su pureza. Cuando eso no pasa, es un falso sistema y no tienes por qué someterte a él, porque el momento que lo hagas, pecas. Ser más leal al rey que a Dios es ser más leal al diablo que a Dios. ¿Comprendes o no? Eso pasó con Joab. Por ser más leal a David, hizo matar al marido de Betsabé. Para que te des cuenta. Muy bien. Así entonces, nos queda claro que la lección fue dada con transparencia. Era Dios el que prodigaba de la palabra. No son los predicadores, no son los teólogos los que tienen que sacar el mensaje. Ellos se juntan muchas veces y dicen, esto es lo que vamos a enseñar, aquello ya no, esto ya no, esto ya no. Ellos miden, o sea, a Dios le quieren enseñar. Por eso Dios los arrincona y manda a otros que sí tienen la palabra y que no quitan ni aumentan a lo que Dios dice. Y a eso le dice, estos van ahí porque son varones conforme a mi corazón. Así de sencillo. Es decir, son varones conforme a mi pensamiento, piensan como yo, solo expresan lo mío. Eso quiere Dios. ¿Qué más te pide? No te pide más. Hacer justicia, misericordia y verdad. Es todo lo que te ha pedido. Nunca te ha pedido que de ti salga la misericordia, la justicia ni la verdad. No. Simplemente lo que Él dice. Ojalá pues se entienda eso. Seguimos avanzando. La palabra de Dios indica qué mensaje tenemos para dar hoy. Según las profecías, estamos en el tiempo del juicio de Daniel 8:14, al cumplirse los 2300 años, y el mensaje que debe sacarse de la Biblia es en relación con este tiempo. Tal mensaje ordena salir de Babilonia para no juntarse con las mentiras de las falsas iglesias y a denunciar a la bestia y a su imagen para que la gente no los adore guardando el domingo, y así separar un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12, guardando el sábado. Esta agua les sirvió todo el tiempo de su peregrinación. Así también el agua de los 3 ángeles, que es el Evangelio, será para el pueblo hasta el fin de la gracia, cuando se acabe su peregrinación. No habrá nuevos mensajes. En Apocalipsis 18 es la repetición del segundo ángel, que solo adiciona lo último que van a hacer los espiritistas unidos con Babilonia y los magnates de la tierra y gobernantes del mundo. Debemos dejar que Jesús nos guíe, que esté a nuestro lado. Golpear la roca sin el consentimiento de Dios es caer como Moisés y perder la entrada en el reino de los cielos. Más claro que el agua. ¿Dónde? Bien, seguimos avanzando y nos vamos hasta el siguiente día. Miércoles 13 de agosto, Jetro. Moisés recibió la visita de Jetro, que era su suegro, y también llamado Reuel. Éxodo 2:18, quien trajo consigo a Séfora, la mujer de Moisés, y a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Moisés salió a recibirlos cuando supo que venían. Lee Éxodo 18:1 al 27. ¿Qué pasos importantes en la historia de la nación tuvieron lugar aquí? Aquí hay algo interesante, ¿no? ¿Cómo es que Moisés recibe la instrucción de parte de su suegro Jetro, ¿no? Dice, primero le dio algunas pautas Jetro. Y aquí hay un punto importante que quiero que leamos para que entendamos por qué recibió el consejo de su suegro. Porque muchos podrían decir, si era madianita, ¿cómo va a recibir la instrucción de uno que no es del pueblo? No, por favor. Vamos a leer, a ver qué cosa dice. Retrocedamos un poquito en el libro de Éxodo, capítulo 18, capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice allí? Éxodo 2:18. Esto es importante entender. Si no captamos estas cosas, no vamos a entender el trasfondo. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? No estamos ahí, estamos en Éxodo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Vamos a leer.
Quiero que entendamos esta parte. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Verso 2. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que la envió. 3. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. 4. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y ahora escucha esto. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Verso 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. ¿Qué te indica ese versículo? Bueno, sencillo. Jetro era un creyente de Jehová, era temeroso de Dios. Aparte había vivido con Moisés y conocía la verdad que Moisés proclamaba. Así que entonces Jetro era alguien con quien había hermandad de conocimiento de la palabra de Dios. Moisés sabía muy bien quién era su suegro, sabía el comportamiento temeroso de Dios que tenía. Esas palabras son claves. Así que cuando Jetro le viene a aconsejar a Moisés, Moisés solo estaba conversando con alguien que ya era de la fe. ¿Comprendes ahora eso? Por eso se dice que era temeroso de Dios. Ahora, ¿qué cosa le dijo Jetro a Moisés? Mira bien, y esto es sistema de organización, pero en alto grado. Primero, le dijo así, educa a todo el pueblo en todas las leyes de Dios y enseñanzas. Leamos directamente de la Biblia para que entendamos esto. Verso 15, Éxodo 18, 15. ¿Qué sigue diciendo acá? Vamos a leer esto y lo vamos a ver rapidísimo. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Verso 16. Cuando tienen asuntos vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también todo este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos. Punto 1. Agárrate bien. Así funciona. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Qué es lo que tenía que enseñarle Moisés al pueblo? El primer paso es enseñar las leyes, evangeliza al pueblo, diles toda la voluntad de Dios, predícales el mensaje, que sepan qué pide Dios. Ese es el primer paso, enséñales los 3 ángeles, ¿ya? Que sepan lo que tú conoces, lo que te ha hecho adventista del 7º día, enséñales eso primero. Eso es lo primero que se le enseña al pueblo. Enséñales todo eso. Y luego, ¿qué vas a hacer? Verso 21. Éxodo 18, 21. Mira lo que dice. Además, después de que les hayas enseñado todo eso, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Cómo iba a saber Moisés quiénes eran los varones de virtud? ¿Quiénes eran esos varones poderosos? Después de que les hayas enseñado, vas a ver quiénes son los que se han aplicado, ¿ya? Esos virtuosos, los varones de virtud. A esos, ¿qué cosa vas a hacer con esos? Vas a ver que sean temerosos de Dios, es decir, que le tomen interés a lo que les has enseñado, a que busquen obedecer lo que tú les has enseñado. Muy bien, ¿qué más? Varones de verdad, es decir, gente que de veras ama la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. 3, que aborrezcan la avaricia. ¿Cómo aborrecen la avaricia? Porque han aprendido la palabra. Saben
que no deben de buscar el dinero, sino la palabra para enseñarla. Muy bien, ya esos, después de que los has evangelizado, les has dado las leyes y ya son así, gracias a lo que han aprendido, a esos ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué se llama eso? Organización. Tú no puedes poner simplemente a alguien que sea tu pariente, que sea por ahí tu sobrino, tu hijo, tío, no, sino a los que han aprendido la palabra. ¿Comprendes? Tienen que haber aprendido primero eso y recién después de eso valen. Coré, Datán y Abiram, ¿qué reclamaban de Moisés? ¿Te acuerdas? Platita. Pues decía, Moisés nos ha sacado para agarrarse todo lo nuestro. Y Moisés dijo, Señor, no los escuches, ni un asno de esto se ha agarrado. ¿Ah? Entonces, con eso que estaba enseñando, que estos hombres no se aplicaron en la palabra y estaban buscando intereses y por eso acusaron a Moisés para fastidiarlo. Solo por eso, no había otra razón. Muy bien, seguimos leyendo. Éxodo capítulo 18. Estamos en el 20, ¿no? 21. Éxodo 18, 21 y 22. ¿Qué dice? Miren cómo termina diciendo. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Cuándo? Cuando sepan lo que tú sabes, los hayas evangelizado y ahora enseñen lo que tú les diste. Punto. Vamos al siguiente día. Así de claro fue el asunto que se enseñó a Moisés para que hiciera la obra. Jueves 14 de agosto, el pan y el agua de vida. ¿Qué razón aduce Pablo para que estos acontecimientos quedaran registrados? Lee 1 Corintios 10:11. ¿Qué dice allí? Vamos a leer. 1 Corintios 10:11. Lo que acabamos de estudiar en los 3 días anteriores nos habla de los símbolos, ¿no? Que son la roca, del agua y del pan. Los 3 son símbolos de Jesús. Los 3 son las mismas palabras, la palabra de Dios, que representan a la roca, el agua y el pan. Es interesante ver la comparación. Pedro le llama a la roca la palabra, Pablo compara la palabra con el agua y Jesús compara la palabra con el pan. Así la palabra y solo la palabra es nuestra guía a la vida eterna. Y estas cosas, dice Pablo, les acontecieron como ejemplo, todas esas ilustraciones y símbolos, y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que entonces, dentro de la simbología, la razón que da Pablo de los escritos del pasado es para que nosotros aprendamos de ellos cómo poder guiarnos como él guió al pueblo de Israel. Así, simple, sencillo. Viernes 15 de agosto para estudiar y meditar. Poco después del incidente con el agua, la nación se enfrentó a un nuevo peligro. Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. ¿Quién? Los amalecitas, ¿no? Y es lo que nos está diciendo acá la lección. Después del incidente del agua, se enfrentaron con los amalecitas. Los amalecitas ya eran un pueblo que estaba haciendo fechorías. Y Dios les dio la oportunidad todavía de que pudieran arrepentirse. Pero contrario a eso, fueron a atacar ahora al pueblo de Dios, ¿no? Y lo único que recibieron fue que Dios defendiera a su pueblo, porque Dios defiende a aquellos con quienes tiene un pacto y una promesa. Y el pueblo de Israel había pactado con Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob. Así que, por lo tanto, las promesas hechas para ellos eran la protección para ese pueblo que sería la descendencia, como las estrellas del cielo y la arena que está al borde del mar. Y por eso Dios actuó y entonces puso su mano sobre los amalecitas. Así que ahí no hay nada de que Dios sea malo ni duro. Dios defendió a su pueblo. ¿Qué se llama eso? Amor. La justicia de Dios y su misericordia tienen que ser bien entendidas, porque de lo contrario no podremos captar las cosas que ocurrirán para los últimos días. La justicia de Dios se manifestará sobre los impíos para esta última hora. Y dejará notar que Dios defiende con su misericordia a los fieles. Dios hará discriminación. Va a separar a los que le sirven de los que no le sirven.
Así que la justicia de Dios, que también es amor, será para despertar en los impíos la necesidad de convertirse a Dios y caer quebrantados. Y si no lo hace, la justicia también será la que destruya. Pero todo eso es amor. Entiéndase que el carácter de Dios es justicia y misericordia. Hay muchos que no quieren predicar sobre la justicia. Dicen, no se puede hablar de cosas feas, duras, acerca de que Dios va a castigar, ni que esas cosas por favor a un lado. Hay que hablar un poquito más del amor de Jesús, de las promesas. No, momentito. Hay que hablar del amor de Dios. Y el amor es justicia y misericordia. Hay que decir las consecuencias de no querer aceptar el evangelio de Dios y los resultados de aceptar su evangelio. Hay que enseñar completo. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos estar preparados para cuando Él venga y llevar así el evangelio ahora. En este tiempo de tinieblas, fíjate, el mundo está entrando en un periodo de tinieblas. El espiritismo está queriendo tomar el mundo con toda su fuerza. O sea, el mundo está a oscuras. Literalmente, y todo van a querer poner en oscuras a la tierra. Lo digo entre comillas. Entonces, al ver todo eso, recuerda una cosa: todos los impíos creerán que es el final de todo. Mientras que al pueblo de Dios se le dice: levántate, anunciadora de Sión, porque ha llegado tu luz, y la gloria de Jehová se manifestará sobre ti. Porque aquí que tinieblas caerán sobre toda la tierra, pero sobre ti vendrá Jehová, será la luz para ti. Así que este es el momento. Se aproximan días de gloria para el pueblo del Señor, donde demostrará la verdad con claridad, mientras todos los pueblos, todas las demás religiones quedarán en oscuras, porque se van a confundir. Satanás va a quererlos engañar, se les va a presentar como Jesucristo mismo. Mientras el diablo haga sus diabladas, el pueblo del Señor será la luz para el mundo. Las 10 vírgenes ahora son llamadas para que se levanten. Las prudentes alumbrarán, las insensatas no hay nada que hacer por ellas. Se demoraron, no buscaron la palabra a tiempo. Y ahora cuando viene la crisis, será demasiado tarde. Dios bendiga a su pueblo, a todos los que creen en el tercer ángel en el mundo entero, para que ellos ahora alisten sus lámparas. Un poquito más y el pueblo de Dios tendrá que alumbrar como nunca lo ha hecho en toda la tierra. Mientras los impíos estén en plena oscuridad, en las casas del pueblo del Señor habrá luz en abundancia. Dios te bendiga, hermano. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para poder comunicar esta verdad al mundo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos por este bendito mensaje que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlo en nuestra mente y corazón y a ponerlo por obra en nuestras vidas. Quédate con nosotros porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hemos escuchado un hermoso mensaje a raíz de la lección. Es tiempo de que tengamos que darle like a la página y tener que compartirla. Estamos en YouTube, estamos en Face, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en TikTok para que puedas compartir el mensaje del Señor. Estamos en DRC Noticiero para estar con las noticias al día y en dariorap.com, la página de la sabiduría. Estamos también a través de Yape, de Patreon, para que puedas compartir para el avance de la obra o que puedas enviarlo por interno para que el Señor pueda seguir bendiciendo a su pueblo. Y a las personas que han apoyado aquí para la causa del Señor, benditos sean del Señor, que Dios los multiplique y les haga crecer en 10 veces más de lo que poseen para que puedan seguir apoyando a la causa del Señor. Ojalá tú también puedas ser parte de aquellos que tengan que apoyar esta causa ahora, cuando es que se necesita, porque después, cuando ya venga lo próximo que va a venir, ya será demasiado tarde. Hasta ahí nomás, ya no se pedirá nada, porque entonces se habrá terminado lo que se tenía que hacer. Dios te bendiga y te acompañe. Un feliz sábado. Amén.
ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último y fuerte pregón. Temed a Dios